Hola a todos, soy Drago Godzilla, y el día de hoy les presento el Cap 17 de mi fanfic, llamado Pacific Rim X Skibidi Toilet. Aclaración. No soy dueño de Pacific Rim y Skibidi Toilet, y algunas de las imágenes no son de mi propiedad, crédito a sus respectivos creadores. Capítulo 17. Con honor hasta el final. Ubicación. Hong Kong, China. En la ciudad, unos cameramans y soldados de la PDC estaban refugiados para que los astros no los encuentren, debían ir a un punto de encuentro, para encontrarse con unos helicópteros cámara para escapar. Así que, empezaron a avanzar con cuidado, y ya habían recorrido buen camino, pero serían encontrados por unas tropas astro, y empezaron una pelea. Los cameramans y los soldados estaban cayendo, pero con las armas que habían recolectado de los astros, y con estrategia, lograron derrotarlos, pero habían tenido bajas. Unos minutos después, habían llegado al punto de encuentro, y estaban por subir a los helicópteros. Pero escucharon un sonido, y al voltearse, vieron con miedo a un obliterador, el cual les iba a disparar con sus cañones. Pero en ese momento, recibió un disparo de plasma, haciéndole daño, y al voltearse, vio que el responsable era Crimson Typhoon, el cual guardó su cañón de plasma, y sacó sus sierras giratorias, para después ponerse en posición de combate. El astro le disparó con sus cañones, pero Crimson se cubrió con sus brazos, pero recibiría daño, y el astro lo embistió, pero Crimson lo frenó con sus tres brazos, y a la vez usando sus propulsores de la espalda, y mientras tenía agarrado al astro con su brazo izquierdo, con el derecho, le cortaría uno de sus cañones, y con su tercer brazo, le quitó el casco, y después le hizo un corte en el rostro con ese mismo brazo. Pero el astro le mordió ese brazo, y con fuerza, lograría arrancarle la mano. Pero Crimson con su brazo derecho, le hizo un corte en el rostro, pero el astro le dio un cabezazo, alejándolo, y con su único cañón, le dispararía, pero Crimson se cubrió con sus dos brazos, recibiendo daño. Después, Crimson se impulsó con sus propulsores, y extendió su brazo derecho, pero el astro lo esquivó, pero Crimson rápidamente rotaría su torso, y con su brazo aún extendido, le hizo un corte en el ojo, haciendo que el astro gritara de dolor, y Crimson agarró el astro, y puso contra el suelo, y con su brazo izquierdo, le hizo un corte en la cara, pero el astro le mordió esa mano, y con fuerza, se la arrancó, pero Crimson con su único brazo, dejó presionada su sierra en la cara, haciendo que el astro gritara de dolor, mientras el suelo era manchado de sangre. Y Crimson se detuvo, viendo que había matado al astro, y al voltearse, vio que los helicópteros habían escapado, viendo que había logrado completar su misión. Pero dos astros obliteradores llegaron detrás de él, y al frente de él llegó otro. El Geager estaba rodeado, y vimos el estado del Geager, había perdido dos manos, y tenía varios daños en su cuerpo. Los hermanos Wei-Tan, en la cabina, se miraron, sabiendo que no podían escapar, pero asentirían la cabeza, estaban dispuestos a librar su última lucha como hermanos. Y Crimson Typhoon, se puso en posición de combate por última vez. Los astros le dispararían, generando una nube de humo, pero de ella salió Crimson, impulsado por sus propulsores, hacia el astro que tenía enfrente, logrando hacerle un corte en la cara, pero el astro lo alejó de un cabezazo, y los otros astros le dispararon, haciéndolo caer al suelo, y los tres, le dispararían, y al terminar, vieron que el Geager estaba destrozado, había perdido todos sus brazos, y tenía graves daños en todo su cuerpo. Y uno de los astros se acercó, y mordió la cabeza, haciéndola explotar, matando a los pilotos. Ubicación. Moscú, Rusia. Al igual que en Hong Kong, unos cameramans y soldados, estaban yendo a un punto de encuentro, pero antes de entrar a los helicópteros, vieron que un obliterador cayó al suelo, y estaba siendo agarrado por Cherno Alpha. Pero el astro le mordió la mano izquierda, pero Cherno le dio un golpe con el derecho, después le dio otro usando el resorte del brazo, y por último le dio un golpe Tesla, dañando mucho la cara del astro, y Cherno le quitó el casco, y con el brazo izquierdo le dio un golpe Tesla, para después agarrarlo del rostro, y usaría sus incineradores de los hombros a máxima potencia, haciendo que el astro grite de dolor, y al detenerse, vio que el astro tenía el rostro calcinado. Pero recibió un disparo en la cabeza, y al voltearse, vio un astro impactor, y este le disparó, pero Cherno se cubrió con su brazo izquierdo, pero el astro saltó hasta su cabeza, y le dispararía dos veces, dañando la cabeza en forma de torre, pero Cherno lo agarró, y lo tiró al suelo, para después agarrarlo con la mano derecha, y con la izquierda, le dio tres fuertes golpes, y con las dos manos, le aplastó la cabeza matándolo. Y al voltearse, vio que los helicópteros habían escapado, logrando así completar su misión.
Y Cherno miró su cuerpo, viendo que su brazo izquierdo estaba dañado, y su cabeza en forma de torre también. Pero escuchó un sonido, y al levantar la mirada, vio a un Astro Carrier, el cual estaba preparando sus láseres, y Cherno, al ver que no podía escapar, se cubrió con sus dos brazos, y el Carrier disparó, generando una nube de humo. Y al terminar de disparar, el humo se disipó, viendo que el Geager estaba gravemente dañado, había perdido uno de sus brazos, su cabeza con forma de torre estaba muy dañada, y tenía graves daños en su cuerpo. Y al lugar llegó un astrodestructor, y este le apuntó a la cabina, y Sasa y Alexis, se miraron, y se tomaron de las manos por última vez, y el destructor disparó, destruyendo la cabina, matándolos. Ubicación: Sydney, Australia. Al igual que las veces anteriores, unos cameramans y soldados, estaban por subir a los helicópteros, pero detrás de ellos, estaba un astroimpactor, a punto de disparar, pero este esquivó un corte, viendo a Striker Eureka. Y el astro le disparó, pero Striker se cubrió con su brazo izquierdo, y el astro saltó hacia su cabeza, pero Striker, al ser más rápido que Cherno, lo agarró en el aire, y lo tiró al suelo, y con sus cuchillas, destruyó su cañón, y después se la clavó en la cara, matándolo. Pero sería atacado por la espalda, y al voltearse, vio a un astrodestructor, el cual le disparó con sus láseres, pero Striker se cubrió con sus brazos, y trató de hacerle un corte, pero el destructor lo esquivó, y le daría unos golpes a gran velocidad, desequilibrando al Geager, y le empezó a disparar nuevamente. Pero una nube de humo apareció detrás de él, y salió una espada, haciéndole un corte, y el destructor cayó al suelo, y vimos que era el Titán Televisión, el cual le daría 3 golpes con la espada, y con su núcleo le desintegró la cabeza. Chuk, ¿Titán Televisión? Diría sorprendido de verlo. Pero el Geager se volteó, viendo que los helicópteros habían escapado, logrando así completar su misión. Pero llegó un obliterador, y le disparó al Titán, pero este desvió el disparo con la espada. Y el astro lo iba a embestir, pero Striker se puso al frente, logrando frenarlo, y con las cuchillas de su brazo izquierdo, le cortó un cañón, mientras lo tenía sujeto con el derecho, pero el astro le mordió el antebrazo derecho, dañándolo, pero Striker le hizo un corte en el rostro, para después hacerle otro, y le dio una patada haciendo que retroceda, y le iba a disparar con sus misiles. Pero el Titán Televisión apareció detrás del astro, y le cortó la cabeza matándolo. Y Chuk se quedó viendo al Titán, ya que lo había matado primero, pero por las circunstancias actuales, lo dejó pasar, pero vieron que el Titán agarró el cuerpo del obliterador, y después el del destructor. Erk, ¿qué haces? Titán Televisión. Me mandaron por muestras, diría con un poco de disgusto en su voz, ya que quería ayudar, y se teletransportó. Erk, nosotros debemos irnos también, ya cumplimos nuestra misión. Chuk, sí, debemos retirarnos antes de que vengan más astros. Dirían para irse lo más rápido posible, pero no se dieron cuenta que estaban siendo observados. UFO. De todos los que he observado en este planeta, esos dos, son los más fuertes actualmente. Diría para irse. En la base televisión, el Titán llegó con las muestras. Científico Televisión. Veo que regresaste. Titán Televisión. Me dijiste que estas muestras no serán para nosotros, ¿quiénes las usarán? Científico Televisión. Se las daremos a la PDC, ya que deben mejorar su armamento, y ahora más que nunca. Titán Televisión. ¿A qué te refieres con eso? En eso el científico suspiraría. Científico Televisión. Míralo por ti mismo. Diría apuntándole a una pantalla, la cual estaba siendo vista por otros Television Mans, y el Titán al verla, se quedó en shock, ya que decía que Crimson Typhoon, y Cherno Alpha, habían sido destruidos. Y el Titán apretó las manos por la impotencia de no haberlos podido ayudar. Mientras tanto, en el Shatterdome, habían varios cameramans y miembros de la PDC reunidos, en la sala donde monitorean a los Geagers, y uno de los encargados diría: Mariscal, Striker Eureka viene de regreso a la base, y lo enviaremos a reparaciones de inmediato, pero perdimos a Crimson Typhoon, y a Cherno Alpha. Diría con un tono decaído. Y los demás al oír eso dirían: Cámara 1. ¿Ahora qué hacemos? Cámara 2. Ellos eran nuestra única esperanza. Cámara 3. Ya no tenemos oportunidad. Y el mariscal tenía la mirada baja, aunque sabía que esto podía pasar, aún así, no podía evitar sentir esa sensación. Y sin decir nada, se fue de la sala. 2 semanas después, Raleigh estaba en el comedor, pero se encontró con Mako, y se fueron al hangar de Ipsy Avenger. Raleigh. Lo siento, debí advertirte, los primeros enlaces son difíciles. No solo verías mis recuerdos, sino los de mi hermano también.
Cuando caímos en la trampa, seguíamos conectados, sentí su miedo, su desesperación, y cuando los kamikazes nos impactaron, todo se apagó. Mako. Lo sentí, lo sé. Raleigh. Vives en la mente de una persona durante tanto tiempo, que lo más difícil es el silencio, para dejar que alguien entre, para crear un enlace, debes tener confianza. En la prueba sentí gran fuerza en el enlace. Diría con una sonrisa. Al mismo tiempo, estábamos afuera de la base cámara, y los toilets estaban llegando. Y la híbrida le diría a un cameraman. Híbrida. Oye, tus camaradas, ¿no te molestaste en salvarlos? Sin nuestra ayuda, habrían muerto. Ahora, hermanito, tu base, es nuestra base. Pero la transmisión cambió, y escuchamos una voz. Titán Televisión. Tonto. ¿Por qué nos unimos con esos imbéciles? ¿En serio estamos tan desesperados? Diría mientras veíamos varias transmisiones. Científico Televisión. Esto es necesario, si queremos sobrevivir. Debemos organizar una reunión con su líder, que está oculto. Él sabe algo que nos puede ayudar. Titán Televisión. Lo único que voy a organizar es su funeral. ¿Vas a confiar en él? Después de todo el genocidio. Científico Televisión. ¿Viste lo que pueden hacer los invasores? Las unidades más débiles, pueden acabar con legiones enteras. Matan todo a su paso. ¿Crees que tenemos opción? Titán Televisión. Nosotros lo haremos. Adquiriremos muestras más grandes. Desarrollaremos actualizaciones más fuertes. Como antes. Científico Televisión. Esto no es como antes. Nuestra ventaja, es estar ocultos en secreto. Pero debemos ser cautelosos y lentos. Si nos encuentran y acceden a nuestra tecnología, este será el fin de nuestro mundo. Titán Televisión. Nuestro mundo ha terminado, ahora, es de ellos. Y la transmisión cambió, viendo a unos cameramans en Denver, los cuales estaban mejorados, e iban acompañados de Striker, el cual tenía cañones láser en los hombros. Titán Televisión. Esas mejoras no son suficientes, si Striker cae, los cameramans irán directo a su muerte, y la PDC se habrá quedado sin Geagers. Ya perdimos a Crimson Typhoon, y a Cherno Alpha. ¿Vamos a quedarnos aquí y ver cómo mueren? Científico Televisión. Hay que hacer sacrificios necesarios, para lograr el progreso, más vale prevenir que lamentar. Lo aprendí de la manera más difícil. Titán Televisión. Eres imbécil. Pronto ningún lugar será seguro. Científico Televisión. Los Spiderman, han estado preparando su armada desde hace tiempo. Además, los cameramans, y la PDC, ya terminaron el nuevo Geager que estaban construyendo. Debes esperar a que salgan, si sales ahora, enviarán a sus tropas más fuertes contra ti, y Striker, ya que son los guerreros más fuertes que quedan, y no desaprovecharán la oportunidad de acabar con ustedes de una vez por todas. Titán Televisión. Pues que vengan, ese es mi plan. Todo cambiará hoy. Diría